En América Latina, la imagen de la mujer rural ha estado automáticamente asociada a pobreza, analfabetismo, elevado número de hijos, marginalidad, falta de oportunidades. Hoy, afortunadamente, esa imagen viene cambiando a través de nuevos estudios y sobre todo programas que tratan de incluir a la mujer rural a la modernidad. Mi nombre es Juan Luis Orrego, bienvenidos a Tiempo Después. Yo soy Lucía de Altaus y el tema de hoy es la mujer rural en el Perú. Buenas noches a todos, buenas noches Juan Luis. Hoy tenemos un tema interesante, ¿no? El tema de las mujeres rurales, su situación, y es interesante porque últimamente escuchamos bastantes campañas, proyectos, o al menos esfuerzos, digamos, por sacar a la mujer rural, a la mujer en general o a la mujer rural de una situación, digamos, en desventaja, ¿no? Empoderándola y apostando en ella como un medio para salir adelante, no solamente ellas, ¿no? A nivel familiar y a nivel de comunidad, ¿no? Claro, afortunadamente en los últimos años el estereotipo que teníamos está cambiando porque cuando nosotros pensábamos en mujer rural era prácticamente sinónimo de pobreza, analfabetismo, elevado número de hijos, sometida al hombre, la exclusión que tantas veces se habla y confinada pues no solamente al cuidado de los hijos sino al trabajo en el campo. Exacto, y bueno, para conocer un poco más del tema, está con nosotros, tenemos dos invitados, está con nosotros Raúl Hernández Asensio, que es investigador del Instituto de Estudios Peruanos IEP. Hola Raúl, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por venir. Buenas noches, Lucía. Y esta noche también nos acompaña María del Carmen Portillo, ella es jefa de la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales del MIDIS. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto estar acá. A ver, yo empiezo, ¿no? Sí, por favor. A ver, acláranos un poco para que nuestros televidentes vayan entendiendo el tema. ¿Es lo mismo mujer rural que mujer campesina? Bueno, porque el estereotipo es mujer campesina, ¿no? Bueno, yo creo que eso es parte también de todas estas discusiones que ustedes mismos han situado hace un ratito, que estamos comenzando a tener desde diferentes ámbitos, tanto desde el ámbito de los que venimos más de la academia o de la investigación, del ámbito de los quienes trabajan en políticas públicas y en general en el debate. Es decir, cómo situamos este nuevo perfil de mujer rural, que nos damos cuenta de que va cambiando, nos damos cuenta de que ya no es lo mismo que era la mujer rural de hace 20, de hace 30 años, ese estereotipo que tú, Juan Luis, has señalado hace un ratito, ya vemos cuando vamos al campo, lo vemos en nuestra vida cotidiana, que no es la mujer rural que ahora nos encontramos. Entonces, todo esto supone un esfuerzo para redefinir qué es esa mujer rural, para redefinirla tanto en sentido de actividades productivas, de cuáles son las dedicaciones que tiene, pero también para definirla en cuanto a estilos de vida, qué es lo que ellas quieren. Claro. Ahora, mujer rural no es sinónimo de mujer campesina, así como tampoco es sinónimo de mujer andina. No, bueno, yo creo que añadiría lo que ha dicho Raúl, que mujer rural es mujer rural es diferente a mujer campesina, porque la mujer campesina, la definición está atada al campo, ¿no? Claro. A actividades productivas que tienen que ver con la tierra o con el ganado o con la agricultura. La mujer rural es mucho más que eso, ¿no? Podría ser, por ejemplo, una mujer microempresaria que trabaja en el área rural y no en el área urbana. Entonces ya no es lo mismo en ese sentido, o sea, el espectro de la mujer rural es mucho más grande que el de la mujer campesina. Y de la mujer andina es distinto porque es la mujer que vive en los Andes, pero podría ser de Perú, de Ecuador, de Colombia. O en la ciudad también, la mujer andina en la ciudad. Claro, ¿no? la migrante. Claro. Ahora, entonces, Sí, ¿cómo? sí, pues. Claro. ¿Qué incluye entonces la mujer rural? Más o menos, ¿qué áreas, qué tipo de mujer incluye la mujer rural? Yo creo que ahí hay un tema que es cómo definimos la mujer rural, que se define básicamente en oposición al estilo de vida urbano. Es decir, entendemos por una mujer rural aquella que no está completamente integrada en el estilo de vida urbano, más allá
Estilo de vida urbano que no solo quiere decir vivir en la ciudad, sino tener un conjunto de aspiraciones, un conjunto de percepciones de la vida, un conjunto de actividades que son propiamente urbanas. Entonces la mujer rural es de alguna manera la mujer que todavía sigue viviendo en estas áreas que no son propiamente urbanas, que sigue teniendo unas dinámicas de vida cotidiana distintas, que pueden estar vinculadas, sí, al trabajo de la tierra, efectivamente, que sigue siendo todavía una actividad muy importante, tanto en ingresos como en el número de horas a que se dedica. Pero no solamente está ligado al tema productivo, como te digo, sino también a ese entorno de vida y esa propia decisión de no migrar, esa propia decisión de seguir viviendo en zonas que no son propiamente urbanas, cuando sabemos que Perú está en un proceso, como en toda América Latina, de urbanización creciente. Claro. ¿Y la mujer rural todavía se define como, o se ubica como postergada, como excluida, o no necesariamente? Mira, en Perú tenemos casi 1.3 millones de mujeres del segmento de edad joven y de mujeres rurales más de 4 millones. Entonces tienes 4 millones de historias distintas. Y en esas 4 millones de historias distintas las tienes quienes se sienten postergadas, que sigue siendo, y yo creo que eso vamos a profundizarlo a lo largo de la conversación, sigue siendo todavía un tema muy importante a pesar de los cambios que ha habido. Y tienes también quienes luchan contra ese estereotipo y quienes a veces con más éxito y a veces con menos éxito tratan de salir de esa situación de postergación y tratan de imaginarse a sí mismas en otra posición distinta. Tratan de generar como una especie de subjetividad distinta que ya no pasa por autodefinirse como postergadas. Pero son 4 millones de historias distintas. Bueno, pero además si se le estudia tanto y si se le hace proyectos para apoyarlas o qué sé yo, es porque de alguna manera todavía se le considera un poquito postergada. ¿O no necesariamente? No, sí, definitivamente. Sí, entonces a grandes rasgos sí. Entiendo lo que dices, ¿no? Que hay diferencias, por supuesto. Pero no porque la mujer esté postergada, sino que por la situación en la que vive es una situación donde hay carencia de servicios o servicios de poca calidad, a diferencia de las zonas urbanas donde, bueno, hay mejores, por lo menos hay acceso a servicios, ¿no? En las zonas rurales no hay. Entonces no es que la mujer esté postergada, sino que la situación en la que se encuentra es la que tiene deficiencias y es a la que hay que mejorar ese entorno para que la mujer y sus hijos, para romper lo que se llama el quiebre intergeneracional de la pobreza, ¿no? O sea, ese círculo de la pobreza, ¿no? Claro, esa es la diferencia. Ahora, eso quiere decir que la mujer rural, en líneas generales, ya no es tan rural. O sea, nosotros tenemos población que es urbana, que sí, toda su dinámica de vida transcurre en la ciudad, pero cuando estamos hablando de sectores rurales, siempre van a tener algún tipo de relación con medios urbanos, con pueblos, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, ahora claro, ahora ahora que ha mejorado la infraestructura, no solamente de carreteras, de caminos, sino todo el tema de tecnologías de la información, el panorama ya es otro, claro, ¿no? La televisión, por ejemplo, llega a lugares donde hace 10 años, o probablemente más, un poco 20 años, no había manera de que llegue. El teléfono mismo, ¿no? Había las cabinas de teléfonos, había lo que se llamaba el telegrama, ahora no, ahora las comunicaciones ya es otro, o sea, la gente en el campo tiene su teléfono celular, ¿no? Y cada vez se van ampliando mucho más las posibilidades de acceso a las repetidoras que te dan acceso a la radio, a la televisión, al teléfono. Claro, lo que estaba diciendo hace un momento Raúl, que en los últimos años la mujer rural tiene ya la posibilidad de imaginarse un escenario distinto para su futuro. Antes prácticamente no veía otra salida porque era su contexto histórico, no sea generacional. Como tú decías, ahora sí se puede romper la brecha de la pobreza desde el punto de vista generacional. Claro, claro, porque, o sea, y no solamente, o sea, es una serie de factores los que han hecho posible esta nueva situación de la mujer rural, ¿no? Y sigue cambiando, o sea, no es que ya se dio el cambio. No, claro. Sino ahora, que en ese sentido tengo una pregunta, ¿no? ¿Ese cambio está mirado hacia urbanizar a la mujer rural o no necesariamente? Digamos, ¿cuál es la mirada? A ver, yo creo que más que urbanizar, más que hablar de una mujer urbana que se vuelve rural, el concepto que ahí debemos usar es como una especie de nueva ruralidad. Ya. Una nueva ruralidad. De calidad o algo así. Una nueva ruralidad que ya implica varias cosas. Implica, por un lado, más movimiento a nivel espacial, o sea, una capacidad para manejar el espacio diferente.
implica también el manejo y el acceso a una serie de servicios, como estaba diciendo Carmen, que no estaban disponibles hace unos años, lo cual implica un salto en la calidad de vida diferente, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando uno viaja por otros países, cuando viaja por Europa, cuando viaja más cerca por Argentina o por Brasil, ser rural no significa sinónimo de bajar en la calidad de vida. No. No debería, pues. No debería, no debería, y en muchos países no lo es. ¿Ya? Entonces la idea de esta nueva ruralidad es que no necesariamente tienes que convertirte en urbano Para acceder a la modernidad. para alcanzar esos estándares de vida, sino que puedes ser rural, puedes seguir siendo rural y al mismo tiempo tener esa calidad de vida, de tal manera que ese quiebre urbano-rural no sea un quiebre rico-pobre, sino sea de alguna manera un quiebre entre opciones de vida. Qué bonito, ¿no? Revalorar un poco la vida rural, la vida digamos, inclusive de campo, que no necesariamente, y me parece una muy buena idea, digamos, ¿no? Digamos, todos los esfuerzos, ustedes que están, bueno, en ministerios, en el IEP, que ustedes tienen tantos diferentes proyectos que siempre tienen esa mirada, de la mirada de mejorar la calidad de vida sin hacer demasiadas brechas. Esa es un poquito la mirada siempre del sector rural. Porque la idea no es que, o sea, toda la población se venga a las ciudades o anular las zonas rurales de los países, ¿no? La idea, como dice Raúl, es que la gente tenga acceso a los mismos servicios y a las mismas oportunidades que tiene cualquier familia en las zonas urbanas, ¿no? Ya. Bueno, y con ese tema, María del Carmen, tenemos que hacer un corte. Bueno, seguimos hablando de la mujer rural y antes de reiniciar la conversación vamos a ver un spot relacionado al tema. Aló, Lucía, salgo. Bueno, María del Carmen, vamos a hablar a partir del spot que hemos visto. Justamente en el anterior segmento estabas hablando de brindarle a través de los servicios a la población rural las mismas oportunidades de desarrollo que la población urbana. Lógicamente es una tarea histórica que va a tomar mucho tiempo, pero en el spot hemos visto pues que uno de los grandes cambios en cuestión de perspectiva, de visión a futuro, de imaginarse otro escenario, ha sido, por ejemplo, la penetración de la telefonía celular al mundo rural. Sí, es en realidad uno de los cambios más importantes que se ha dado en el mundo rural es la penetración de la telefonía celular, porque es un accesorio que no es costoso. Las personas lo pueden manejar con todas las posibilidades ahora que las compañías de teléfonos, las diferentes compañías de teléfonos brindan. Entonces es una gran posibilidad a las que tienen acceso ahora las mujeres rurales, y no solo las mujeres rurales jóvenes, sino también en realidad toda la población en general, rural, ¿no? Y eso definitivamente ha cambiado la vida de la gente, ¿no? Porque la gente se puede comunicar, porque la gente ya no tiene que viajar ni separar tiempo en su calendario agrícola o productivo, sino simplemente comunicarse con las personas o con sus familiares que están en otros sitios, ¿no? También puede averiguar precios, por ejemplo, de las cosechas, ¿no? Pueden
Otra posibilidad, por ejemplo, que están brindando ahora los servicios es la posibilidad de comunicarse a través del celular para informar a los puestos de salud o al colegio, ¿no?, que los chicos no van a poder asistir o qué tipo de actividades hay. O sea, se les ha abierto un mundo a la gente que antes en la zona rural tomaba varias horas, ¿no?, poder movilizarse para tener acceso a cierta información. Claro. Sin contar, digamos, servicios. Esos podían ser hasta días, ¿no? Entonces, eso ya es otro cambio de mentalidad. ¿El internet también llega o no? ¿O todavía sí, no? También llega. O sea, en el video estamos viendo una población rural, pero digamos ya urbanizada, ¿no? Sí. La población con la que trabaja, por ejemplo, el ministerio es una población todavía donde no hay esas condiciones, o sea... No hay muchos de estos elementos de modernidad, claro. La cocina a gas que está prendiendo, no hay la pista, no hay la vereda, no hay la casa con ventanas y... No, o sea, eso... A eso se está llegando, digamos, esa es la idea en todo caso. Sí, claro, esa sería la idea, tener una vivienda digna, tener una vivienda que tenga piso por lo menos, o sea, el solo hecho de que una vivienda rural tenga piso ya te cambia la vida a la familia, porque disminuyen las enfermedades, porque para empezar ya no puedes tener al animal ahí, sino ya lo tienes que separar de donde están los niños. O sea, hay una serie de cambios que se van dando. Sí, eso es a lo que nos referíamos en el primer bloque, ¿no? Que sea rural no significa que todos se tengan, o sea, que es malo y que todos tengan que irse a zonas urbanas, sino mejorar las condiciones. Claro. ¿Y qué podrías complementar tú, Raúl, video, que ves también la cuestión latinoamericana? En el video, si te das cuenta, son dos los vectores de cambio que hay. Son dos los vectores de cambio que se quiere enfatizar. Uno, que es el que hemos estado conversando, es efectivamente el de las nuevas tecnologías, este acceso a las nuevas tecnologías. Pero el otro vector de cambio que es bien importante en las historias particulares de las mujeres rurales educación. Es la educación. Sí, exactamente. Cuenta la maletín ahí con es la educación. Mochila con... claro. Y ese es probablemente uno de los cambios más importantes en los últimos años, en los últimos 20 años. Y creo que es uno de los elementos en los cuales en el Perú y en otros países latinoamericanos podemos estar de alguna manera más orgullosos. La cobertura educativa. La cobertura educativa, efectivamente. A través de los estudios que hemos realizado en el Instituto de Estudios Peruanos, que vamos a hablar más tarde de ellos, podemos ver que ahora las mujeres rurales estudian tantos años o incluso un poquito más de años que los hombres rurales. Ya, porque tienen que incorporarse más rápido al trabajo. No necesariamente. ¿Ya? O sea, estudian, digamos, porque esa opción preferencial por darle educación al hijo frente a la hija, que era muy común en las zonas rurales de hace 15 o de 20 años, ya no existe. Es decir, ahora la educación de la hija está considerada tan importante como la educación del hijo. Ahí va mi pregunta, yo también tenía una pregunta ahí, ¿no? O sea, digamos, esos esfuerzos que hay para ayudar a la mujer rural, ¿está solamente digamos, es movida solamente por el nivel de desigualdad en el que se ha encontrado durante muchos años, o porque también vemos en ella un potencial de movimiento, de crecimiento, de alguna manera, no sé? Son ambas cosas. En realidad, yo creo que todos estos cambios que se han dado en los últimos años vienen tanto como resultado de cambios en la oferta como en la demanda. En la oferta por parte del Estado de servicios públicos que ahora sí están accesibles, es decir, podemos hablar de la calidad de educación y es un tema enorme, de grande de hablarlo, pero lo que es innegable es que la cobertura de la educación rural en los últimos 20 años ha sido enorme la expansión que ha tenido. Es decir, hoy prácticamente toda la población rural, hombres y mujeres, tiene acceso a educación primaria y un porcentaje cada vez mayor tiene acceso a educación secundaria. Podemos hablar luego del tema de la calidad, que efectivamente es todo un tema enorme. Es otro tema. Es otro tema completamente enorme. Pero sí se ha mejorado esta oferta. E igual que se ha mejorado la oferta de educación, se ha mejorado la oferta de salud y de otros servicios públicos bastante. Y acompañado de esto hay también unos cambios bastante importantes por el lado de la demanda. Es decir, por el lado de las propias familias y de las propias mujeres rurales, que ahora también comienzan a demandar tener acceso a estos servicios y hacer uso de ellos. ¿Tú crees que hay un movimiento de adentro para afuera, digamos? No solamente de afuera para... de la mujer reclamando sus derechos y crecimiento. Y yo creo que esa es una de las grandes diferencias de esta generación que ahora tiene en torno a 20, 30 años de mujeres rurales versus las generaciones anteriores. Claro. Es decir, el grado en el cual ellas se consideran sujeto de derechos. El grado en el cual ellas se consideran con los mismos derechos con los que tienen sus esposos, sus pares hombres, y también con los mismos derechos que tienen sus contrapartes mujeres urbanas. Ese es un cambio mental revolucionario. Sí. Pero eso, claro, eso ha sido posible por todo este cambio progresivo en la información que maneja la población rural, ¿no?
Además, no solamente digamos, por todas esta tecnología sino además también todo el movimiento que se viene dando desde hace 40, 50 años entre las zonas rurales y las zonas urbanas. La gente sabe lo que hay en las zonas urbanas y quiere acceder a eso también. Pero yo quería también mencionar que así como, o sea, se mencionó antes de que hay 4 millones de historias, ¿no? Y de diferencias entre las mujeres rurales, o sea, hay esta población rural que tiene acceso a educación y a salud, y hay otra población rural. Hay otro bolsón crítico todavía. Exacto, que ¿no? todavía es un gran bolsón de población. Geográficamente, muy pobre. ¿dónde está? Sí. Está sobre todo en las zonas andinas, está en la Amazonía principalmente, donde las condiciones incluso son más graves que en las zonas andinas, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo sabe más o menos en qué departamentos son las zonas de Ayacucho, Cusco, Apurímac, Huancavelica, claro, todas esas, ¿no? Y tienes departamentos como por ejemplo Cusco o Cajamarca, que a pesar de estar muy bien conectados, tienen una población rural muy, muy pobre, ¿no? Donde hay acceso a educación y salud, pero llegar a ese puesto de salud o a esa escuela le puede tomar pues a un niño, a una madre que lleva a su niño a un puesto de salud 8 horas, ¿no? O sea, imagínense si para una familia con niños normales es difícil el acceso a esos servicios, ¿cómo será para una familia con niños que tienen niños con discapacidades, ¿no? Claro. O por ejemplo una familia donde hay adultos mayores. Entonces, o sea, son varias historias en la zona rural, ¿no? Muchas, muchas. Vamos a ir a un pequeño corte para continuar con este tema interesante. Volvemos. Bueno, y hablando sobre las mujeres rurales, nos quedamos hablando en el bloque anterior, haciendo esta definición que tú querías dejar bien clara, María del Pilar, ¿no? María Carmen, de que hay sectores, mujeres rurales, que digamos, que tienen ya cierto acceso a la modernidad, digamos, a cierta calidad de vida, pero también hay otro grupo muy desfavorecido, ¿no? En zonas muy, muy pobres y desconectadas, digamos. ¿Qué se está haciendo ahí desde el Ministerio, por ejemplo? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que están trabajando para ayudarlas? En realidad, toda la creación del ministerio se debe a esa razón. Justamente el ministerio lo que pretende es trabajar y brindar programas y proyectos a esa población que de otra manera no, o sea, que los sectores que ven derechos universales como el sector de salud o educación no les es difícil llegar, ¿no? Claro. Entonces, el objetivo del MIS es justamente alcanzar a esa población, alcanzarla de distintas maneras. Juntos el programa más importante, creo yo, que tiene el país. Es un programa que en este momento está llegando a los poco más de 600.000 familias campesinas, y es un programa, no sé si ustedes lo conocen, pero es un programa de transferencias monetarias a cambio tiene 2 condiciones: que las madres lleven a los niños al colegio y al puesto de salud, para controlar no solamente el acceso a la educación, sino también las mejoras en talla y peso de los niños rurales, ¿no? Ahora, volviendo un poquito a la mujer rural, dentro de, si podemos seguirla definiendo un poquito, también la mujer rural sigue siendo una mujer que también lleva la casa, totalmente la casa. Mira, ese es otro de los temas que yo creo que es importante ver, y es que a pesar de estos cambios, a pesar de los cambios que hemos visto en educación, a pesar de los cambios que hemos visto en acceso a tecnologías, a pesar de los cambios que hemos visto en la forma en la cual ellas se imaginan a sí mismas, las mujeres rurales siguen viviendo todavía en un contexto que tiene muy fuertes sesgos tradicionales de género. Muy fuertes sesgos de género. Claro. Y esto hace que una de las cosas quizás más impresionantes que en el trabajo de campo que hemos tenido que realizar nosotros es la confrontación entre la expectativa que tiene esta nueva generación de mujeres rurales jóvenes, que se imagina una vida diferente a sus madres y una vida diferente a sus abuelas. Se imagina otro tipo de vida distinto, cuando luego llegan a la edad adulta y se confrontan con un contexto en el cual los sesgos de género siguen siendo muy fuertes. Sesgos de género que determinan, por ejemplo, una prevalencia muy, muy fuerte del trabajo familiar no remunerado por parte de la mujer. Sesgos de género que determinan también acceso a activos,
aunque ahora las leyes ya son teóricamente paritarias en acceso a tierra y en transmisión hereditaria, en la práctica siguen existiendo muchas costumbres, muchas tradiciones que hace que el acceso a activos por parte de las mujeres siga siendo, no solo por parte de los hombres, pero sigue siendo más difícil para las mujeres que para los hombres. Entonces sigues teniendo todavía ese choque entre esas nuevas expectativas y esa realidad que cambia mucho. Y una más estructura despacio. tradicional de género que es como un ancla todavía. Exactamente. ¿Esa estructura tradicional también incluye, por ejemplo, abuso y violencia contra la mujer? Sí. Incluye abuso y violencia contra la mujer, pero ahí sí creo que es importante dejar claro que la violencia de género no es un problema rural, Claro. en el sentido de que no es más fuerte en las áreas rurales que las áreas urbanas. La violencia de género es transversal a toda la sociedad, tanto rural, urbana, como y de pasando toda la por escala todos los económica. sectores sociales. Claro. Efectivamente. Raúl, yo quería hacerte la pregunta al revés. Cuando nosotros hablamos de mundo urbano, ahí potencialmente están todas las ventajas. Y cuando hablamos de mundo rural, ahí se encuentran todas las desventajas. La pregunta al revés es la siguiente. ¿Qué ventajas significa estar en el mundo rural para la mujer? ¿Tiene alguna ventaja respecto a la mujer urbana? Mire, yo no lo vería en términos de ventajas o desventajas. Ya. Yo lo vería en términos de opciones de vida. ¿Ya? Yo lo vería en términos de tener una vida rural es diferente de tener una vida urbana. ¿Ya? Ni mejor ni peor. Es cuestión de que una persona que nace en un entorno rural pueda elegir qué tipo de vida quiere llevar. Si quiere seguir viviendo en las zonas rurales o si quiere migrar, porque las ciudades te ofrecen cosas distintas. Y a ti te puede gustar vivir en una ciudad y no vivir en el campo. Migrar tampoco es malo. ¿Ya? Pero efectivamente lo que queremos es que la gente no se sienta obligada a migrar. Que migrar no sea tu única alternativa La única opción para salir de vida. de la pobreza. Claro. Pero probablemente podríamos empezar a encontrar factores que sí sean positivos, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, Atractivos para quedarte el contacto con la en el naturaleza, campo. la falta de estrés. definitivamente. No, pero justamente yo creo que, o sea, ahí es donde interviene la creación de un ministerio nuevo, ¿no? Porque lo que está haciendo el MIS es brindar oportunidades a esas, bueno, no solamente mujeres, digamos, sino también a esas familias que están en ese contexto de poblaciones dispersas, en ese contexto de familias donde todavía la madre o el padre, la lengua nativa de la madre o del padre es una lengua distinta al español, donde la madre y el padre no han logrado terminar la educación primaria. Entonces, o sea, en ese momento es cuando entra en acción el MIDIS, a través no solamente, digamos, de los 5 programas sociales, sino también a través del diseño de políticas que lo que hacen es justamente buscar, no basado en evidencias como las que presentan los resultados de investigación de Nuevas Trenzas y de otras investigaciones y estudios y experiencias que han habido los últimos 50 años en el país, no diseñar políticas específicamente para esa población, para integrar a esa población y para que tengan las oportunidades y los beneficios, ¿no?, que brinda el crecimiento económico, bueno, y en realidad todo el bienestar que puede disfrutar ahora la población urbana, ¿no? Y yo también añadiría no solamente los programas, las políticas, sino que una parte importante también es ir midiendo y evaluando cómo va cambiando la situación de esas familias en el campo, ¿no? Siempre ha sido muy difícil hacer evaluaciones de estas familias. Es mucho más fácil hacer evaluaciones, hacer censos y estadísticas Claro, en zonas urbanas o en capitales de provincia. Los criterios son menores y más claros, ¿no? Y Y el o sea, el Claro, costo y el también costo. tiene que ver, ¿no? Sí, sí, de hacer una radiografía Así rural. Sí. Y si te vas a la Amazonía, el costo y digamos, y las posibilidades de llegar para hacer esas líneas de base, ver cómo están y cómo van cambiando, o sea, en realidad es muy complicado, ¿no? Si fuéramos un país plano, las cosas serían un poco más sencillas entre medir lo rural y lo urbano. En el Perú no. Entonces, en ese sentido, quería también añadir un punto que, por ejemplo, el programa Juntos, ¿no?, que es un programa de transferencias económicas, son los 200 soles que se reparten a las familias cada 2 meses, también han permitido cambios. O sea, el solo hecho de dar esta cantidad de plata ha permitido no solamente mejorar educación y salud, sino mejorar prácticas de salud, prácticas de nutrición, ha permitido que el rol de la mujer rural sea completamente distinto, porque ya la mujer puede tomar decisiones con ese ingreso.
O sea, ya no es solamente que la familia depende del ingreso del padre, de la pareja, sino ya la señora tiene es ahora... un inicio de cambio de rol ya, Sí, de pero, ese histórico que exacto, estábamos hablando hace un momento. Eso, por ejemplo, es un punto de quiebre bien importante en la situación de la mujer rural, ¿no? No, por supuesto, eso le da una sensación de equidad. Autonomía. De autonomía y de empoderamiento. Y de empoderamiento, como decíamos. claro. Entonces, digamos que, volviendo a la pregunta de Juan Luis, que me parecía bien interesante, digamos, del tema de qué podemos ahorita como pensar juntos, qué beneficios puede tener además la vida rural, digamos, como para también promocionarlo, ¿no? Como una alternativa, ¿no? Yo decía el tema de el contacto con la naturaleza, el estrés, o sea, ¿es algo que se toma en cuenta o no? Pasa que, Lucía, yo creo que ahí también tenemos que ser cuidadosos de no presentar una versión idealizada de las zonas rurales. Claro. Si nosotros miramos otros contextos, estoy pensando en los Estados Unidos, estoy pensando en Europa, sí tienes un movimiento neorrural de gente urbana, de clase media, que decide ir a la ciudad porque encuentra efectivamente todos estos valores que tú estás señalando. Precios más bajos, espacios más abiertos, mejor clima, otro contexto social, pero eso es posible allá, donde esta igualdad entre zonas rurales y urbanas en acceso a servicios Es evidente. ya ha Claro, ocurrido. claro. Ya ha ocurrido. En un contexto como el nuestro, todo ese tipo de cosas están muy bien para un fin de semana. Claro, yo puedo valorar esto Claro. porque tengo lo otro, yo puedo valorar esto porque Aunque ha tengo... habido cierto retorno en algunos lugares de la costa, pero muy, muy contado, ¿no? Y muy en la lógica de lugares de enclave en los cuales tienes ahora un movimiento económico fuerte. Claro. Y vas no porque sea una opción de vida, sino porque el negocio Será en está 2 allí. o 3 departamentos fuera de Lima y basta. Y aún así lugares muy concretos, como Sí, te sí, digo. sí. O sea, vas allí porque allí está el negocio en este momento, pero no porque tú realmente tengas una opción de regresar a las zonas rurales. No, es una decisión coyuntural. Exactamente. Bueno, y con eso nos vamos al siguiente segmento. Gracias. Bueno, seguimos con nuestro programa y antes de reiniciar la conversación vamos a ver un video sobre el proyecto Nuevas Trenzas. Bueno, seguimos con nuestra conversación. Raúl, nos has traído aquí una publicación de tu autoría, editada por el IEP, titulada Nuevas y Viejas Historias sobre las Mujeres Rurales Jóvenes en América Latina y los resultados preliminares del programa Nuevas Trenzas. Explícanos, por favor, a qué se refiere este programa de Nuevas Trenzas. Mira, programa Nuevas Trenzas es una iniciativa del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, del FIDA, que a través del Instituto de Estudios Peruanos lanzó un programa para conocer este nuevo perfil de las mujeres rurales de las que hemos estado conversando hoy. Es decir,
cómo son estas nuevas mujeres, qué expectativas tienen, qué activos y qué capacidades para involucrarse en todas las políticas de las que Carmen nos ha estado hablando y cómo de alguna manera esto puede generar un cambio en favor de incrementar los niveles de vida rurales. Entonces, Nuevas Trenzas funciona coordinado desde acá, coordinado desde el Instituto de Estudios Peruanos, y tenemos socios en otros 5 países de la región, que son otras instituciones de alta calidad académica o también que hayan trabajado en zonas rurales en Ecuador, en Colombia, en Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua. ¿Dónde se inició? En los 6 países. Ya. Nuevas Trenzas ha funcionado simultáneamente durante los últimos 2 años en estos 6 países. Estamos ahora al final de esta primera etapa del programa. Nos vamos a reunir acá en Lima en un seminario internacional organizado por el MIDIS y el Instituto de Estudios Peruanos, en el cual vamos a presentar, así como este documento de trabajo que tú has mencionado, ¿Ya? una serie completa de 15 documentos de trabajo con investigaciones sobre diferentes aspectos de la vida de las mujeres rurales jóvenes en estos 6 países en los que hemos trabajado. Ahora, explícanos cómo funciona esto, digamos. En el video, que me pareció bien bonito, bien lindo, bien, digamos, habla mucho del conocer a este grupo, ¿no? Explícanos cómo es que a través de conocerlas las vamos a ayudar, o sea, Claro. ¿cómo es el proceso? Mira, yo creo que hay varias cosas. Primero, es importante conocerlas porque contra lo que uno piensa, no las conocíamos. Ya. O no las conocíamos lo suficiente. O mucho estereotipo también. Exactamente, Claro. había mucho estereotipo y esta idea del estereotipo es precisamente el origen del programa. El programa surge cuando FIDA se da cuenta, a través de evaluaciones realizadas previamente en otros proyectos suyos, que muchas de sus iniciativas no habían funcionado porque habían sido diseñadas pensando en una mujer diferente. Ya. Y entonces por eso no habían funcionado. Entonces necesitábamos saber cómo era realmente la mujer rural joven del segmento de edad que nosotros trabajamos, entre 14, 15 y 35 años, cómo eran sus capacidades, cómo eran sus expectativas, para de esa manera poder generar unas políticas públicas que realmente respondan a sus necesidades y que realmente, sobre todo, sean capaces de aprovechar su potencialidad. Claro. Esa potencialidad que es distinta porque han tenido acceso a educación, porque tienen manejo de tecnologías, porque han tenido una relación, casi todas ellas, o buena parte de ellas, de transición entre zonas urbanas y rurales y son capaces de manejarse en zonas rurales y en zonas urbanas. Todas esas potencialidades de las mujeres rurales jóvenes estaban siendo desaprovechadas. O sea que la visión que se ha visto después de esta investigación o es realmente ha cambiado totalmente y a una mujer un poquito más empoderada, por lo menos en este rubro del que ya hemos hecho la definición, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, es muy importante son muy importantes los resultados de esta investigación porque justamente te cambian la idea de la mujer rural. Y esa mujer rural, por ejemplo, en el caso del ministerio, es la mujer que es la depositaria de los programas sociales, ¿no? Uh-huh. Entonces, al momento de diseñar políticas, tú tienes que saber cuáles son las características de la población, de los usuarios hacia los que tú diseñas políticas para, ¿no? Por supuesto. Y es muy lindo, realmente o sea, cambia la visión y también, obviamente, también cambian la manera en que se tiene, por ejemplo, en el MIS, el MIS ha desarrollado una serie de políticas para atender a la población rural y en este momento estamos pensando, por ejemplo, hacer lineamientos de política de género, con enfoque de género y con enfoque intercultural. Porque, o sea, no basta simplemente hacer políticas públicas, sino hay que hacer políticas públicas basadas en los resultados de investigaciones como la de Raúl, ¿no? Ahora, y los objetivos que se han puesto, tú dices que el programa tiene 2 años, pero ¿qué objetivos así para que la población entienda prácticos se han puesto ustedes? Mira, nuestro objetivo básicamente era abrir este debate. Ya. Nuestro objetivo era abrir el debate sobre, estamos ante una generación de mujeres rurales que es diferente y que es una gran oportunidad. Ya. Una gran oportunidad para ellas, pero una gran oportunidad también para el país. Claro. O sea, una oportunidad, hay un potencial ahí que está siendo subutilizado. Que está siendo subutilizado para generar mejoras en el nivel de vida de ellas, pero mejoras también en el nivel de vida del país. Estamos subutilizando un capital educativo que el propio Estado ha contribuido a crear. El propio Estado ha invertido mucho en esta generación. Ha invertido, en Pero todo lo caso, tenía aparcado. mucho más que en generaciones anteriores y no estamos sabiendo entre todos aprovecharlo. Entonces la idea de Nuevas Trenzas era abrir este debate, de alguna manera, poner evidencia sobre la mesa, creo que ahora la tenemos para decir, acá tenemos un tema que tenemos que empezar a discutir entre todos. Ya, y luego del debate, que es el primer piso, ¿cuál será el segundo piso del proyecto? El segundo piso del proyecto es, justamente vamos a presentar en este evento
algunas ideas respecto a algunos temas que consideramos que pueden ser importantes para seguir potenciando, y para aprovechar este capital infrautilizado. Junto con MIDIS, pues, ¿no? Junto y con otros gobiernos. Efectivamente, ahí es justamente la idea de por qué tanto nosotros por un lado, junto con MIDIS, nos hemos juntado para hacer este... Y a nivel latinoamericano, a grandes rasgos, digamos, ¿qué diferencias han encontrado con la mujer rural peruana con otra respecto a otro país latinoamericano? Mira, yo te diría que una de las enseñanzas interesantes de este proyecto es que efectivamente hay diferencias entre países, hay diferencias entre regiones y hay, como dijimos antes, solo en el caso de Perú, 4 millones de historias, a nivel latinoamericano muchas más. Pero existen muchos elementos compartidos. O sea, por un lado, esta sensación de expectativas distintas, pero también este contraste tan duro con la realidad y esta intensa sensación de frustración que tienen muchas mujeres rurales jóvenes, que creo que es uno de los datos más duros que nosotros hemos encontrado, porque ellas imaginaban que su vida iba a ser distinta, habían pensado en una vida distinta y se encuentran con unos sistemas de género que siguen siendo todavía muy fuertes en las zonas rurales, es transversal a todo el continente. Así. Entonces, de alguna manera, estas experiencias se repiten en Nicaragua, se repiten en El Salvador, en Guatemala, en Colombia, en Perú, que son los 6 países en los que hemos trabajado. Por supuesto hay matices, por supuesto hay situaciones especiales, pero de alguna manera quizá una de las enseñanzas del programa nuestro es cómo tenemos una situación bastante similar en muchos de los países que hemos analizado. Eso estaba más o menos dirigido, decía ahí mujeres jóvenes, ¿no? Sí. O sea, de rurales jóvenes, más o menos de qué edad, El segmento en el que nosotros nos hemos concentrado es entre 16 y 35 años. Ajá, es un segmento más o menos amplio, en lo que normalmente ya son madres. Sí, definitivamente, ya son madres. ¿Y cómo se conjuga, digamos, a mí me interesa, por ejemplo, el tema de la maternidad junto con el tema, por ejemplo, de educación y de salida al trabajo y todo eso? Bueno, en realidad ese es uno de los grandes retos y justamente uno de los temas que queremos potenciar en este evento que estamos organizando junto con MIDIS es todo el debate en torno a lo que se denomina la economía del cuidado. Raúl, ¿y podrías confesarnos si en este estudio comparativo has visto alguna potencialidad especial de la mujer rural peruana en relación a sus pares latinoamericanas? Mira, nosotros no hemos entrado propiamente en ese nivel comparativo. Ya. A nivel intuitivo yo te puedo decir que acá, y en general en toda el área andina, no necesariamente solo en el Perú, hay un tema de bilingüismo, hay un tema de manejo de interculturalidad, que también es potencialmente, generalmente lo vemos como como un obstáculo a la integración nacional, como un obstáculo a la generación de políticas, pero que también puede ser revertido como oportunidad. Es decir, esa capacidad que tienen las mujeres andinas y las mujeres amazónicas para moverse en varios universos. Ya, eso por ejemplo, hay un trilingüismo incluso, o sea, pueden manejar 2 lenguas nativas y más el castellano. Y más allá del idioma, muchas veces son castellano hablantes, pero sí son capaces de manejar varios universos. Un universo más indígena, un universo más rural, tradicional. Es una característica de las mujeres en general. Yo creo que sí, de alguna manera. Bueno, muchísimas gracias, realmente ha sido muy claro. Yo creo que justamente a partir de toda esta conversación, a partir de este proyecto Nuevas Trenzas, yo también hemos podido conocer realmente hoy día a una mujer rural diferente, una mujer rural que tiene muchísimas más potencialidades, más modernizada, con más acceso a la educación, a tecnologías, a comunicación, que sabemos que también hay un grupo muy grande que todavía está un poquito en desventaja, que todavía se está trabajando para llegar a ella, está cambiando, pero que realmente puede ofrecer muchos cambios a nivel, yo siempre pienso, ¿no? Como de adentro para afuera, ¿no? A nivel de familia, a nivel, ¿no? A nivel primero personal, mujer sentirse mejor, más empoderada, pero a la vez es todo que se dispare hacia el desarrollo del país, ¿no? Sí, y yo quisiera agradecerles por su presencia esta noche, a ti María del Carmen, a ti Raúl, muchos éxitos con este programa de Nuevas Trenzas y a ustedes con todos los proyectos que está realizando el MIDIS. Muchas gracias a usted.